Tiene la palabra la diputada Jimena Sem. Gracias, señora presidenta. Una pequeña cosita, no es Cámara de Origen porque viene el presupuesto, perdón. solo que lo que tenemos Fue y vino, que fue y porque vino. hay Sí, una perdón. pequeña modificación, sobre todo en el listado de obras, para dejar contentos a todos. Correcto. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos tratando, como siempre lo hacemos a esta altura del año, dos leyes importantes para cualquier ejecutivo, la ley de presupuesto y la ley tributaria. Tenemos una particularidad en este presupuesto, es un presupuesto que obviamente tanto por cuestiones institucionales como fácticas ha sido elaborado en mayor medida por la gestión saliente con aportes que ha solicitado la actual gestión. Por lo tanto, lo decíamos, depende mucho de esa destreza y de esa capacidad de maniobra de poder lograr un presupuesto que genere satisfacción para ambas gestiones y que cumpla los objetivos para las dos funciones, para las dos gestiones, perdón, para la saliente, el de poder dejar ingresado el presupuesto, y para la actual de poder tener un presupuesto aprobado y con el cual gestionar a partir del primero de enero del primer año de gestión. Obviamente que elaborar un presupuesto de la complejidad de un gobierno provincial normalmente nos llevaría o lleva unos 90 días, por eso frente a esta situación la actual gestión tuvo que decidir entre esperar, asumir y luego enviar un presupuesto, trabajar con un reconducido, lo cual también generaría una parálisis, o trabajar de manera conjunta, como ha sucedido en este caso, con una buena predisposición en una transición, en un presupuesto que le dé alguna flexibilidad y algunas herramientas para esta nueva gestión. Obviamente que quienes representamos al oficialismo entendemos que esta es la mejor opción porque no podemos permitir una parálisis y porque lo más importante es darle respuesta a muchos santafesinos y muchas santafesinas que están esperando respuestas urgentes, en muchos casos, de parte del gobierno. Por acordado esto, el gobierno anterior envía una solicitud de prórroga para presentar el presupuesto y los equipos técnicos del gobernador junto al ministro, que hoy es actual diputado que forma parte de esta Cámara, y el actual ministro de Economía, trabajaron para que el presupuesto estuviese listo en la fecha comprometida. Creo que hay que resaltar dos o tres cuestiones muy particulares. Primero, que es todos los años, cada vez que discutimos un presupuesto, es muy difícil, dado la pauta inflacionaria y el nivel de crecimiento, que siempre generan una gran incertidumbre. Pero este presupuesto tiene una incertidumbre aún mayor porque se elaboró en el medio de una elección nacional, que los resultados también generaron un cambio en el manejo de la política nacional. Por lo tanto, genera una incertidumbre mayor y necesita cierta flexibilidad para adecuar, obviamente, las pautas inflacionarias y las pautas de crecimiento y el contexto macroeconómico general. Debemos tener en cuenta que este presupuesto se realiza con pautas macroeconómicas fiscales, como lo determina la Ley de Responsabilidad Fiscal, con un PBI del 2,7, un dólar que no es el que se refleja en la actualidad. Por eso es importante muchos de las herramientas que se prevén en el capítulo 6 del proyecto para dar cierta agilidad, sobre todo por la situación financiera, para hacer frente a muchas de las obras que están previstas y que seguramente son de muy difícil realización con un presupuesto como este. Quiero destacar y agradecer que se ha permitido incorporar muchas de estas herramientas que ha pedido el Poder Ejecutivo actual y también destacar que obviamente se ha contemplado, ¿no?, la contención
de algunas partidas necesarias, como por ejemplo para el área de protección civil, con un refuerzo mayor, dado que ya se sabía o se preveía la situación que íbamos a estar viviendo. Destacar también que este presupuesto tiene algunas herramientas importantes para los municipios y comunas, algo que también ha sido solicitado por el actual ministro de Economía, porque sabemos que frente a momentos de crisis, a momentos de mayor necesidad, siempre las primeras respuestas las dan los presidentes comunales y los intendentes, por eso para nosotros es importante también el artículo 47 y el artículo 48, como también el artículo 56 y el 62, que prevén estas herramientas para los municipios y comunas. Por supuesto que este no es el presupuesto ideal, ni para el oficialismo, ni seguramente para la oposición, porque también a lo mejor tuvieron que incorporar algunos artículos que no eran los que más les gustaban, pero es el presupuesto posible, el que se pudo coordinar, y creo que es importante que hoy le demos tratamiento y que le demos su aprobación, porque estamos dando herramientas para poder dar, para poder primero satisfacer necesidades de muchos santafesinos y santafesinas y para dar respuestas a salud, a educación, a esos vecinos que nos reclaman más seguridad. Y para eso se necesitan dos cosas. Primero, decisión política, pero también se necesitan recursos. Y creo que, aunque no es una de las leyes que quizás más nos guste votar, es importante que podamos darle al Ejecutivo también la herramienta de la ley tributaria. Una ley que tiene tres objetivos principales. Uno, que es sostener la estabilidad fiscal PYME. Dos, no incrementar la carga tributaria sobre las principales actividades productivas de la provincia, como el sector agropecuario, la industria y el transporte. Y, por supuesto, tratar de evitar o atenuar la caída de los principales tributos de la provincia. Creo que esta ley tributaria es una ley acertada para los tiempos en que vivimos, para este momento con una gran incertidumbre, con gran inflación, y que a pesar de contener, obviamente, un aumento en muchos de los tributos de la provincia, también contiene algunos beneficios para los buenos cumplidores, porque como lo decía hoy el ministro, lo normal es pagar los impuestos. Con respecto al impuesto inmobiliario, por ejemplo, establece un descuento del 15% entre la cuota 1 y la cuota 5 y del 100% para la cuota 6, para los buenos cumplidores. Tenemos que destacar que en el caso del inmobiliario rural, para los propietarios de 50 hectáreas y que produzcan su propia tierra, no se ve incrementada la carga tributaria. Para aquellos propietarios entre 50 y 100 hectáreas, tenemos un incremento del 74% y para los propietarios entre 100 y 200 hectáreas, que afecten obviamente a la actividad agrícola, hay un aumento del 103%. Pero si lo combinamos con estos beneficios que antes mencionábamos, obviamente el aumento es mucho mayor, quedando para los propietarios entre 50 y 100 el aumento del 47,9% y de 100 hectáreas a 200 de un 72,5%, muy por debajo de la inflación esperada. También es importante remarcar que se agrega algo que es importante y que esto se hace también en función de alguna experiencia pasada, que ha funcionado muy bien y que ha querido tomar el Ejecutivo, que es la posibilidad de deducir de ingresos brutos hasta un 25% de lo que se pague por inmobiliario, este es en el caso de urbano, para aquellos negocios, comercios o prestadores de servicios, en el caso de que el inmueble esté afectado directamente a la actividad. Por lo tanto, nos parece que esto es importante. Tenemos un descuento también del 35% en el caso de los que se realice el pago en forma anticipada y un 15% de descuento para el pago
por débito automático. Por lo tanto, como decíamos, no solo se prevén aumentos, sino también tenemos algunos beneficios por buenos cumplidores. En el caso de la patente, no se establecen cambios en la normativa de fondos, se aumenta obviamente el tope hasta un 160%, excepto para los vehículos modelos 2023 y 2024, y también se mantiene el 35% de descuento para pago contado y el 15% para el caso de que se abone a través del débito automático. Como tanto el impuesto inmobiliario como el impuesto a la patente son impuestos que tienen son de emisión de frecuencia anual, obviamente se ven afectados por la inflación, se prevé un aumento de la cuota 4 a la cuota 6. Con respecto a los impuestos de sellos y tasas, se continúa con el beneficio de la estabilidad fiscal, que rige desde el año 2018. No se prevén incrementos en la alícuota y se establece obviamente una actualización en el valor absoluto del módulo tributario. Con respecto a los ingresos brutos, acá es importante destacar que se prevé continuar con el beneficio de estabilidad fiscal, que esto ya rige desde el año 2018, y con el beneficio de reducción de alícuotas. No se contempla incremento de alícuotas para las actividades agropecuarias, para las actividades industriales y comerciales. Las únicas, obviamente, que han sido objeto de variación, en el caso de ingresos brutos, son las de comunicación, los servicios vinculados al acopio por cuenta propia, por casinos y a la actividad financiera. Pero acá también tenemos que destacar que se ha adoptado, obviamente, una política de incentivo a préstamos a las entidades del sector público y a las pymes santafesinas. En el caso de que estas entidades realicen préstamos al sector público, provincial o municipal y a las pymes santafesinas, pueden deducir obviamente de la base imponible los intereses que perciban por esos préstamos hasta un 20%. Creo que es importante también para los municipios y comunas que se mantiene la distribución del 60% y del 40% para el caso del impuesto inmobiliario, algo también que desde esta legislatura hemos peleado bastante. Como lo dije en un principio, esta ley tributaria que se propone se ajusta a la realidad que nos exige prudencia, teniendo en cuenta el contexto económico, el contexto social y el impacto inflacionario y la necesidad de acompañamiento a nuestro sector productivo. Por eso creemos que es importante que en el día de hoy podamos sancionar estas leyes y dotar de estas herramientas al Poder Ejecutivo para dar de manera inmediata a los miles de santafesinos y santafesinas que nos reclaman un Estado más presente en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, pero también un Estado que acompañe a la producción, que acompañe a la cultura, que acompañe a cada una de las organizaciones sociales también que están defendiendo los intereses de los santafesinos y santafesinas. Muchas gracias.